Comicastur, os hemos hecho una presentación maravillosa, os hemos hecho un análisis de la obra. Ahora viene el debate. Bueno, David, yo ya explico un poquillo la semana pasada, más o menos cómo era la cosa. Primera impresión. Los puentes de Moscú. A mí me daba la impresión de que estaba leyendo un documental. Básicamente. Es como si estuviera viendo un capítulo de Salvados, prácticamente, porque tiene ese tono. Porque además te deja entrever como que de hecho eso él lo dice en el vídeo de presentación, él lo dice que él no estaba muy enterado del tema vasco. Y él viene a estos dos personajes un poco para enterarse, o sea, le viene de rebote, le viene de nuevas, ¿no? Y hay muchas cosas que él desconocía. Era un poquito lo que estaba hablando yo, de que ha servido también para memoria histórica, que cuando vas al colegio o al instituto nunca pasas de 1800 y pico. Sí. O sea, es una cosa. Y precisamente es que la historia tiene mucho miedo a los eventos actuales, tiene mucho miedo en meterse y en juzgarlos, ¿no? No es lo mismo juzgar las guerras carlistas que la guerra civil. Claro, que lo tienes ahí, ¿no? Y todavía hay abuelos de no sé quién que todavía te puede decir alguna cosa, ¿no? Aquí estamos mucho más cerca todavía. Claro, pero mucho más cerca, pero nosotros seguimos estando relativamente cerca. O sea, tú imagínate una nueva generación que llega ahora pues y que... con esto se entera bastante de lo que ocurrió. Pero es que muchos de los eventos que vienen aquí yo los he vivido. Yo me acuerdo cuando se estrenó el documental de la pelota vasca, que se habla muchísimo. Es el punto de referencia por el que se conocen los dos protagonistas. Es que además, ese documental, yo me acuerdo que hubo mucha polémica con ese documental. Yo era un director de cine que me sigue gustando, sobre todo por las películas más viejas, las nuevas no tanto, porque son bastante flojas, pero es un documental que le costó la carrera a ese director, ¿eh? O sea, él sacrificó su carrera prácticamente cinematográfica en pro de un documental un poco distinto, de darle voz a dos puntos de vista. Y esto retoma un poco, retoma el testigo de aquello y lo pone en televisión, quiero decir, y además lo pone como, bueno, yo soy el que escribe, yo soy un simple... transcribo las palabras de lo que se pasa allí, como podría verse un documental que pone la cámara y deja que ocurran las cosas, él es lo que hace con este libro, él pone las viñetas de lo que ocurrió allí, como documentalista, o sea, es que realmente es... una narración, es tomar un café, de lo que estábamos hablando. Sí, pero como lo que hace Salvados, que los pone a los dos tomando un café y deja que hablen, y después le hace las preguntas incisivas o las preguntas que tiene que hacerlo como un supuesto ignorante, entre comillas, para que la gente se entere de todo el evento, que ponga la voz tanto de los de un lado como de otro, que parece una tontería, pero es que hasta hace muy poco solo se oía una voz en televisión, y oírse otras voces dispares, con otras opiniones, la gente le ayuda a formarse realmente una opinión, pero cuando solo hay una voz la que se escucha, es que eso es más cerca de una cosa dictatorial. Que decir, no, hay que oírle, señores. Cuando se habla de los presos, o se habla de las víctimas, o se habla del GAL, o se habla de otras cosas, hay que oír también a esa gente. Que decir, te guste o no te guste, porque la equidistancia es lo que marca la verdad, en realidad. Si solo oyes un lado, una voz, estás completamente condicionado y estás alienado. Esa es la diferencia y lo que marca, ¿no? El libro lo que intenta es contar unas versiones. A mí lo que me pareció ahí sí que fue... a ver, sin negarte todo lo que estás diciendo, sí que me pareció el tomar un café como lo estamos tomando tú y yo y opinamos sobre la última película del Capitán América, o sea, por poner un ejemplo. Pero es ¿no? que o sea, a mí me cuesta, por ejemplo... Nadie se tiene que sentir ofendido, ni tú ni yo nos tenemos que sentir ofendidos. No, pero es que hay gente que se sentiría ofendido. Yo estoy seguro que alguien, un votante aférrimo del PP, este libro no lo entendería. Es que hubo una parte que no conté y sí que me gustó, que fue el anexo, el final, que Alfonso Zapico se pone diciendo, bueno, ¿cómo vas a llamar al cómic? Pues esto está hecho entre la Bala del Norte y estamos nosotros esperando a leerlo para hacer el vídeo, para acabar el tercer tomo. Pues justamente esto se hizo entre la 2 y la 3, entonces, de Bala del Norte. Entonces él iba comentando y él se pone al final un pequeño anexo, hay 3 o 4 páginas en que Zapico se dibuja a sí mismo, pues como hablando con cada uno. Aparte, ¿no? Documentándose. Y entonces le está diciendo, oye, mira, y tal. Y uno le sugiere, estamos hablando de gente que no se enfrentaba de por sí, o sea, no es... una cosa es el tema de políticamente hablando, pero otra cosa es que básicamente hay gente que quedó a tomar un café y estuvo tomando un café que se convirtió en un cómic muy largo, o sea, o un café muy largo, como quieres decirlo, ¿no? Entonces coge tal y te pone, oye, Edu, ¿qué te parece a ti
¿Qué te parece a ti? Pero ¿por que qué llamemos al libro no sé qué. Pero ¿por qué lo hace de esa manera? Porque no solamente le consulta, en el libro sale que le consulta varias cosas, pero es porque él realmente no sabe. Si él realmente tiene que documentarse o preguntar realmente a los testigos, oye, ¿esto cómo pasó? ¿Esto cómo se dijo? ¿Qué palabra usaste? Y luego el otro le coge y dice, no puedes llamarlo así, porque si lo llamas así implica no sé qué, no sé cuál. Y tú ves que ya solamente... Conflicto vasco. Exactamente. No puedes llamarlo conflicto vasco. O sea, tienes que llamarlo... Dice, pero eso, en 4 páginas en el anexo, ya te está diciendo muchísimo. Que es que, hablando con 2 tipos de personas diferentes, te están aportando para que la obra sea mejor. Es que él se pone como si fuera... Bueno, realmente es alguien de fuera. Es alguien de fuera, que intenta entenderlo. Y que pone a 2 personas que en principio no tienen por qué estar enfrentadas. Hay que darse cuenta de que Medina fue... Eso es otra de las cosas que a mí me choca. Fue víctima, siendo joven, de ETA. Y alguien que es víctima de ETA, que además le sesgó su carrera deportiva, porque iba para jugador de balonmano, alguien a quien adoraba la música de voleibol, alguien que sesgaron su vida deportiva, no tiene ningún problema en sentarse enfrente de alguien independentista. ¿Qué tendrá que ver? Pues eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente votante del PP o gente extrema no lo entiende. Para gente extrema todo es ETA. Incluso algunas partes del PSOE todo es ETA. No, hay muchos grados. Entonces. Incluso catalanes también son ETA. Entonces hay que diferenciar. Es que hay que decir, ¿qué tendrá que ver que hay un mundo? O sea, que decir, es como si yo digo que, no sé, que todos los derechas son nazis. ¿Qué tendrá que ver? Claro, no, es que precisamente, es que claro, aquí el debate realmente vamos a traer poco, porque, o sea, como pensamos básicamente igual, no. Ya, pero transcribir, pero... pero no se ve tantas veces transcrito en papel o transcrito en una obra. Cuesta a veces oírlo, y hasta hace poco esto no se decía. Lo que sí me gustaría es dar mucho hincapié a lo que es Zapico como narrador, como cronista. Como cronista, sí. Como cronista me parece una idea cojonuda. Daos cuenta que una de las pocas veces que se le empezó a dar voz a esta gente es en la pelota vasca, y se armó la de Dios. Y es que no hace tanto de la pelota vasca. Bueno, ¿qué pasa? Que esta gente no puede hablar, no puede salir en televisión para hacer una entrevista a estos políticos que no están alienados al centralismo. No se les da voz prácticamente. Estés o no de acuerdo, o sea, ¿qué tendrá que ver? Es que las peras con las mandarinas, vamos a ver, o sea, pues, son frutas, ¿no? O sea, pues eso. Volvemos a lo mismo. Pues o sea, si esto ¿cuántos chavales han llegado a estudiar tal y han llegado a la guerra civil? Nadie ha llegado. O sea, normalmente se acaba la historia cuando acabas el instituto en junio más o menos, o lo que sea, tal, o el instituto, o lo que sea, el año que te toca. Yo me acuerdo que siempre me quedaba en puertas, me repetían una y otra vez lo mismo, me estudiaba los Reyes Católicos, me estudiaba el medievo, tal, y llegaba tal, y yo me quedaba en la Revolución Industrial, macho. Tal. O sea, sí, es verdad, o sea, verdaderamente. Y yo les digo, ¿y de la historia de España qué bueno, coño? ¿Hay miedo en contarla? ¿O es que excusan que no hay tiempo para contarla? En la conferencia Medina dice algo muy gracioso, que es que él estudia historia precisamente para entender la guerra civil. Que él estudió es verdad, lo dice. Y no lo consiguió, y no lo consigue entender todavía, y no se concibe. Entonces él, pues tiene que buscárselo por otros medios, ¿no? Claro, esta labor de coger y sentar me hizo mucha gracia, porque aparte es vecina del barrio de Mariví Montesín, que es del PSOE, que encima estuvo en la conferencia, sale en el cómic como, digamos, como interlocutora para llevar, bueno, en el Senado, el Congreso de los Diputados, perdón, estoy diciendo una borrada. El Congreso, muestra un poquito a Zapico el Congreso de los Diputados y todo el rollo y tal, y me hace mucha gracia porque es ¿y por qué no? ¿Por qué no pueden estas 2 personas estar hablando, o la tercera poder estar hablando? O sea, con una naturalidad, que también es que volvemos a lo mismo. Yo creo que se comenta, y eso sí que se habló en la conferencia, es que volvemos mucho a la conferencia, pero a mí me gustó mucho por el tema de por qué tenemos que... la memoria hay que sufrirla, ¿no? O sea, la memoria tienes que vivirla, y la memoria histórica está ahí, ¿no? O sea, no tienes por qué huir de ella. Es cierto que, claro, si... no estamos hablando de padre contra hermano, pero había una cosa preciosa que fue lo de precisamente la madre de... La abuela, ¿no? La abuela. La de los aviones, ¿no? Claro, y eso es muy fuerte. O sea, que precisamente la persona que mató a... Que dice qué pequeños somos, ¿no? Qué pequeños somos. Y era la de Guernica. Exacto, o sea, dices tú, te quedas así, ¿no? O sea, son cosas preciosas, están ahí al lado, pero que bueno, que verdaderamente la gente es...
Bueno, más cosas sobre la obra. Yo quería hablar de eso, del el sentido de que parece que está hecho muy rápido todo, que está todo abocetado y tal, pero que está buscado ese estilo, pero yo creo que eso después está retocado y está trabajado después en casa. Sí, no, o sea, está buscado ese estilo para que parezca una crónica, ¿no? Igual que un documental se hace como más... Se puede hacer como que parezca que está más precipitado todo, pero está todo muy estudiado, todo muy... Está medio... A mí lo que me ha gustado de Zapico es que ha dejado mucho aire. Bueno, eso dice, él dice, en la prensa lo dice, en la rueda de prensa dijo que era, aunque no fue intencionado, ¿no? Que al no haber viñetas era como que el cómic era muy libre, ¿no? Como que era un reflejo de que ahora en el País Vasco es libre. Ya no hay ese miedo, ¿no? Entonces a mí me parece que era algo muy bonito, ¿no? Ese paralelismo. A mí me gustó, sí, es una de las cosas que más me gustó porque verdaderamente sí que daba esa impresión de libertad, nunca mejor dicho, pero sí que daba esa impresión de apresuramiento incluso a la hora de hacerlo, de que no había unas cortapisas, que no había nada preparado. O sea, es como un documental que se hace más a prisa o se hace más... Ha hecho lo más parecido a un movimiento de cámara suelto. Exacto, pero está hecho adrede, claro. Cosa que es completamente distinto a otras viñetas que igual se tiene que acercar más al cine o se tiene que acercar más más al dogma, ¿no? Aquí es otro rollo. Aquí es tomar un café, es como estamos hablando tú y yo, pues que, no sé, nos coge ahora mismo la cámara aquí hablando, te coge a ti tal, y sí, eso me gustó, porque encima me hace mucha gracia porque en el propio cómic tú puedes ver a veces a Zapico dibujando, porque se dibuja al mismo, obviamente, y tal, y está dibujando mientras los otros dos están hablando. O sea, dices tú, y es que verdaderamente ha sido así. O sea, verdaderamente estaba... dibujado sobre, pues seguramente él estaría bocetando mientras estaban hablando los otros dos de no sé qué, que por cierto nunca se habla ni por arriba ni por abajo, o sea, no vas a ver ningún tipo de enfrentamiento, que no sé si será políticamente, o sea será condescendiente en ese sentido, ¿no? Pero tú no ves nunca que haya ningún enfrentamiento entre ellos dos directo, o sea, no hay... No, pero es que además incluso hay una especie de respeto, de admiración mutua. Admiración, casi. Porque casi, Medina era fan de, o le gustaba la música que cantaba el otro, es verdad, y era fan, iba a los conciertos, y entre él y otros muchos, ¿no? Que también ahí habla mucho habla un poco de la ley Mordaza, ¿no? De que esta gente ahora estaban siendo perseguidos, no sé si seguirán o no, están siendo perseguidos ahora por sus canciones, que bueno, que tendrá que ver una canción o una obra con contenido, hablaba un poco de eso, de la censura, y eso está ahí en la obra impreso, ¿no? Y eso es actual ahora, que decir, ahora estamos viendo eso. Y sí. Y es muy, o sea, como concepto, o sea, unir a un ideológico Abertzale, ideológicamente Abertzale, no violento, pero ideológicamente Abertzale, unirlo a un diputado, a un socialista de pro, que encima ha sufrido un atentado, ¿no? Entonces, bueno, y que, a ver, que Medina... A ver, porque Pedro Sánchez está ahora, pero vamos, que estuvo un tris. Vamos a ver, ¿no? Entonces, sí, podría estar sentado en la Moncloa, ¿no? Podría estar sentado en la Moncloa. A mí me hace mucha gracia, por cierto, comentando eso. Dice que pidió, cuando visitó el Congreso y tal, pidió Alfonso Zapico sentarse en el sillón de Adolfo Suárez. Yeah. Y tal. Y entonces dice, bueno, pero ahora tengo que reconocer que este sillón es el culo, lo sienta el culo de Mariano Rajoy. Ahora le podemos decir que no, que tampoco lo sienta Mariano Rajoy. Pero ahora podemos decir que no. Pero me hizo mucha gracia eso de, no, quiero sentarme donde se sentó Adolfo Suárez. Sí, pero que sepas que en el momento de la realización de la obra estaba bueno, pues una obra muy aconsejable, muy educativa. Muy divertida. Muy amena de leer. Muy somera. Y con mucha chicha y estas son las que tenemos que ponernos a hacer una que no nos guste nada y pegarnos de hostias tú aquí porque... Bueno, alguna hemos hecho, pero alguna, porque no, pero la verdad es que aquí no hay casi discusión. O sea, es que... Zapico, genio y figura, y que por muchos años, y aplauso. Que nos siga regalando. Por cierto, vamos a decirlo, vamos a poner los enlaces, también lo vamos a poner en este por aquí, el enlace al anterior vídeo de análisis y al vídeo de la conferencia, que no todo es desperdicio, porque vamos, la pusimos casi prácticamente íntegra, pero hay que decir que yo me fui de vacaciones y David se tuvo que quedar para grabar y tampoco llegó a la firma. Perdona que te diga, Alfonso, cuando nos veas... Tienes que firmar ahí, Está sin firmar. Así que, por favor. Venga, pues un saludo y seguimos en el siguiente.